Muy bien. Bueno, Javi, te prometo para tu próxima columna un separador como corresponde y una presentación. Tomamos la promesa esa, ¿eh? Dale, La vamos dale. a tomar. Te prometo que lo hacemos. Puedo proponer también ayudar, colaborar. ¿Por qué me pones esa musiquita así de ultratumba? ¿Ah? ¿Qué pasó? No sé, sí, aparte no es la próxima columna, no es el viernes que viene, tengo tiempo. Tenés tiempo, si viste que las columnas son de acá a un mes, Está 20 bien, días, tengo tiempo para hacerlo. Y sí. Para la próxima una sorpresita especial, ¿eh? Lo anticipamos. Ahí está. Alguien relacionado a pastillas, así que... Bueno. Ay, sí, es verdad lo que acabas de... caí. En medio de la tarde. No, tiene una entrevista, Javi, para el próximo lado B que la rompe. Sí. Vamos a tener una linda charla ahí. Con alguien relacionado, ¿no? No vamos a anticipar. Ajá, exactamente. Que sin querer, casi. Sin quererlo, como que todo, viste, a veces termina en un círculo indefinido. Bueno, volvamos a nuestro artista actual. Sí. Contanos, Javi, a ver, ¿quién es? Bueno, hoy les traigo un artista que se llama Álvaro Salvador. Él está en una banda que se llama LeBlanc, que la banda tiene 6 años. La banda tiene un sonido funk, soul, así, él nos dice rhythm and blues se llama el sonido. Yo estuve aprendiendo mucho también al hacer la nota a él. La banda sacó un disco homónimo con el mismo nombre de la banda en el 2016 y en el 2020 sacó una canción que se llama Arena, que es un single, y tocó con varios artistas, con algunos artistas conocidos a nivel nacional, uno Dante Spinetta, por ejemplo. Están ahí muy en el ambiente de la música independiente, del indie, toda esa movida. Y se caracteriza así por letras que transmiten una cosa así medio como armoniosa, como una cosa de la naturaleza, el cielo, no sé, los animales, el cosmos, una cosa así como medio del universo, ¿no? Una cosa muy relacionada a cuestiones así cósmicas. Él se describe así como que una de sus religiones es como el cosmos, ¿viste? Así que, y muy profundo todo lo que hace. Él también tiene una carrera que empezó solista no hace tanto, sacó un single que se llama Ilógica, que tiene una estética muy spinettiana, así, bastante profunda, como para flashearla así intensamente, digamos. Y bueno, un poco esa es una descripción así, como un mini resumen de él. Ahora, teniendo esto también se relaciona un poquito con el tema anterior, con el tema que pusimos de Charlie y Spinetta. Digo, ya introdujimos un poquito el tema, ¿no? Sin querer, ¿no? Siempre, como todo, ¿no? Siempre ha ido como telepático en el universo, justamente. En un momento, entre paréntesis, ¿no? Yo tenía la idea, había armado un proyecto para hacer un programa de radio que se iba a llamar Como quien no quiere la cosa. Ajá. Y esto podría ser tranquilamente. Podría ser así. Como quien no quiere la cosa. Así que, bueno, entonces le voy a contar un poquito cómo se empezó a vincular con el arte, con la música, así desde la infancia, no solo con el arte, sino más bien con una parte, al principio cuando era chiquito, una parte lúdica, ¿no? Como que le gustaba mucho el tema de jugar a los muñecos, de sentirse, hacer un personaje, ¿no? Y entrar en la vida de otra persona, sumergirse en otro mundo. Y eso en el momento él se divertía un montón, en una época en la que él tiene 38 años, en una época en la que, bueno, como nosotros cuando éramos chiquitos, que una de las pocas cosas para entretenerse eran esas. Sí. Y se divertía, pasaba el tiempo haciendo ese tipo de cosas, jugando a los muñecos, ¿no? A veces solo, ¿no? Para distraerse y esas cosas. Y eso lo cuenta un poco en el primero de los audios. No conservo, pero colecciono el tema muñecos y cosas así. Soy muy de ese palo. De tener alguna cosita de los Simpsons, alguna cosita de Blancanieves, aunque tampoco me gusta Disney, ¿viste? Pero cosas así que me dan, debe ser la nostalgia, como dice Dolina. Yo soy un gran seguidor de Dolina y habla que uno le da nostalgia a las cosas que cuando te trae un recuerdo, no es la canción que te gusta, no es esa canción que te gusta cuando eras chico, es que te trae ese recuerdo. Bueno, no vamos a introducir el tema de Dolina porque si no podemos hablar todo un programa completo de Dolina. Pero ahí nos contaba un poco esta parte lúdica cuando era chiquito. Y también de a poco él ha empezado a hablar ya empezó a ocupar un lugar, lo que es la música más como oyente en su vida, bastante importante de chiquito, de muy chiquito. Más que nada porque le hacía compañía, lo acompañaba cuando capaz estaba solo en la casa mucho tiempo. Por cuestiones familiares, entonces ya empezó de chiquito a ocupar un lugar como bastante trascendental, más que nada como oyente por ahora, ¿no? Y eso lo cuenta en el próximo audio.
Creo que he sido Batman millones de veces. Sí, recuerdo, mi vieja laboraba mucho, no estaba mucho en mi casa y bueno, padres separados, mi padre mucho no estuvo presente al comienzo y bueno, creo que fue por ahí. Y la música también me ayudó mucho a olvidar eso, digamos, ¿no? Creo, la soledad de que mi vieja laburaba y yo me tenía que quedar en mi casa. Bueno, eso, ¿no? Ahí muestra esta parte de compañía que le hacía la música. Siempre en general viene sucediendo también con otros artistas, ¿no? Yo atravieso un poco todas las charlas que vengo teniendo y sucede mucho esto de la parte lúdica y sucede mucho esto de que empiezan a vincularse con cosas que tienen mucho que ver con la familia, ¿no? Se inspiran mucho en cosas que les recomienda la familia y esas cosas, ¿no? A él le pasó mucho esto. Que su influencia ya ni siquiera había nacido, estaba en la panza de su madre y la mamá le puso canciones de Spinetta. Claro. Entonces, bueno, eso ya lo empezó a marcar un camino, ¿no? Y eso habla un poquito en el próximo audio de este tema. Igual, Sí. hago un paréntesis, ¿no? ¿No? Porque digo, qué diferente es el acompañar a un niño con la música al acompañar a una niña, porque nosotras jugábamos mucho a ser Yuya, a ser Flavia Palmiero, ¿no? Escuchar las canciones y querer ser ellas. Sí. O sea, ese era nuestro acompañar. Y Claro. por ahí en un varón también, nada, era solamente escuchar, no sé cómo jugar. O por ahí cantar la canción de Batman y querer ser Batman. Claro, sí. Es que sí, mucho, digamos, no es que te podés poner en el papel de Sí. otra persona como las chicas, ¿no? Claro. En varón es distinto, sí, es otro lugar. Pero también muestra ahí como una sensibilidad de chiquito, ¿no? En cómo cómo le llegaba la música ya de tan chico. Y mucho creo que tuvo que ver la familia en eso. Sí. De a poquito lo vamos a ir desentrañando, ¿no? En un momento él me decía, bueno, esto me sale más barato que el psicólogo. Porque profundizamos tanto que bueno, me va a Bueno, terminar te pagando. dejo mis aranceles. Claro, termina y le digo, bueno, es tanta plata. Pero bueno, vamos a escuchar entonces el próximo audio. Un momento escucho Spinetta y me emociono. Pero bueno, la música siempre estuvo presente. Mi viejo siempre me hizo escuchar música desde Spinetta hasta Steely Dan, Shabam, no sé, todos Pastorius, toda gente, Franz Zappa, todos monstruos que los tenías que descifrar. Spinetta de chico, pero después más grande mi viejo me fue mostrando lo que era Franz Zappa o Steely Dan. Entenderlo a los 14, 15 años me pareció una cosa extraordinaria. Claro, imaginemos, ¿no? Un chico de 14 años tratando de entender Spinetta. Sí. Si al día de hoy no lo podemos entender mucho, imagínate a los 14 años. Justamente él después nos contaba una anécdota que tuvo con su papá en Mar del Plata, en el cual él le lleva... Bueno, va a contar la anécdota, pero bueno, él le quiso mostrar música que él escuchaba al padre. Y el padre le dijo, sí, todo bien con esto, pero escucha esto. Y le voló la cabeza, ¿no? Claro. Y hablábamos un poco de esto de que, bueno, hay muchas cosas que ya están inventadas y que uno a veces termina escuchando algo que es un poco una transformación de otra cosa y otra cosa y otra cosa y así nos llega de distintos lugares, ¿no? Y para él, bueno, acá empieza como también a verse la importancia de lo que es la influencia del padre, ¿no? En su vida, creo yo, al menos en mi forma de analizarlo, ¿no? Y vamos a escuchar la anécdota que nos cuenta con el padre. Una anécdota con mi viejo que hace poco salió los 20 años, creo, 25 años de Traveling Window Moving de Jamiroquai. Y yo me acuerdo que estaba en Mar del Plata y me compré el cassette y fue y le llevé y me dijo, che, muy lindo esto, pero escuchate esto, y me puso Shabam, un disco de los 80 y dije, listo, está bien. Claro, como que bueno, un poco decíamos esto, al final creemos que sabemos, pero no sabemos nada, o no sé, ¿viste? Es como un poco eso. Yo conozco mucha gente que ha hecho al revés, gente de nuestra edad, pastillera, que le ha dicho a la familia, a los padres o a la madre, todo bien con esto, pero escuchá esto y le puso un CD de pastillas. Está bueno eso, ¿eh? Y es gente Darle que vuelta. hoy en día acompaña a sus hijos a los recitales. Y es que sí, está bueno, es como, también es un ida y Es un vuelta. ida y vuelta, es ida y un vuelta. compartir, claro, las generaciones. Sí, y creo que tiene que ver también con una forma de vincularse a la música, Sí. ¿no? El compartir música muchas veces, a mí me pasa, a veces hablando con amigos que
la forma no sé, me surge escribirle, mandarle un mensaje a alguien para decirle, che, mira, escuchate este tema. Y ahí empieza el diálogo, ¿no? Sí. A veces la música te conecta, Sí, podría sí. decir, ¿no? Y bueno, a poquito él con estas influencias del padre y todo, hasta ese momento todavía, digamos, no se había vinculado tanto a nivel, él, más allá de lo que es ser oyente, ¿no? Y lo primero que empieza a vincularse él como, digamos, como para hacer música es a través del canto. Ujú. Y empieza a cantar de chiquito y la madre todavía guarda algunos de esos cassettes, pero él dice que cantaba bastante, que la madre lo grababa y que fue su primera aproximación. Todavía no se había vinculado con ningún instrumento ni nada. Y de esto nos cuenta en el próximo audio. Siempre cantaba, mi vieja tiene cassettes, un par de cassettes de grabaciones, así que siempre cantar y cantar. Instrumento, la guitarra llegó a los 14 años. 14 años arranqué con la criolla y nunca la logré porque otra eléctrica no es lo mío. Me gusta tocar, pero estoy acostumbrado a la criolla. Por la sonoridad, igual ahora estoy tocando con LeBlanc, estoy tocando con eléctrica y le da otra sonoridad a las canciones. Bueno, es un poco su fanatismo por la criolla, ¿no? No la salsa, no la salsa criolla, sino la guitarra criolla. La guitarra. Y me sentí muy identificado ahí porque es un debate que tengo con mi profesor de guitarra que a mí me gusta mucho tocar la guitarra criolla y él me insiste bueno, pero probá con la eléctrica, rockeale un poco, me saca de esa zona de confort, ¿viste? Y está bueno. Asumo Es que un está desafío. bueno. Sí, es un desafío. Después ves si lo de que Un poco creo que el aprendizaje también es eso, ¿no? Desafiarnos, salirnos de ahí de la zona de comodidad. Pero bueno, ahí está, justamente él empieza con esto del canto y por una cuestión medio a veces como que impensada, empieza a aprender guitarra por una persona que era la pareja de la madre y esas cosas, y nos cuenta un poco ahí cómo fueron sus primeros contactos con la guitarra, con el instrumento. Una pareja de mi madre era profesor de música y encaré por ahí y estuve un par de años y después arranqué con un piano, pero no me gustó mucho, que todavía lo tiene mi mamá increíblemente, en la guitarra a los 14 y bueno, después nunca otro instrumento no se me dio. Bueno, también cuando lo escuchemos nos por lo menos a mí me pasa cuando lo escucho que siento que tiene una voz muy especial, ¿no? Que es muy muy sensible, o sea, transmite a partir de la voz cierta emocionalidad que realmente es conmovedora, ¿no? Entonces yo un poquito hablábamos de esto, de cómo llegó a lograr esa capacidad, ¿no? Para expresar a través del canto y cuenta un poco este proceso y mucho tiene que ver también que estuvo fumando, él fumaba mucho pucho y esas cosas, y cuando dejó de fumar, ahí empezó a encontrar más el caudal, la respiración y un montón de cosas, y como que se le abrió un mundo nuevo, ¿no? Y ahí empezó a encontrar más su forma de cantar, ¿no? Y su forma de llegarle a la gente que lo escucha. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice de esto. Nunca estudié canto, nunca nada, pero sí siempre cantar me encanta, no sé. Me siento cómodo ahí, me siento cómodo cuando canto, ¿no? Yo tuve una época que fumaba pucho, más o menos hace 10 años, 12 años, y ese fue un cambio también de mi voz. Al dejar de fumar, fue un cambio radical también de mi voz, que antes de fumar yo a los 17, a los 16, a esa edad, me daba cuenta que tenía un caudal de voz que después me di cuenta que al fumar lo perdí. Y bueno, después de dejar de fumar, recuperé. Bueno, un poco ahí empezaba con el tema del canto y de a poco también empezaba a animarse a componer, ¿no? Ya cerca de los 18, 19 años empieza a componer las primeras canciones y él nos dice que tiene una forma muy, bastante, que en algunos casos es común en componer, algunos componen de un lado, otros de otro, pero él empieza a través de la melodía y a partir de la melodía ahí va encima tirando la letra, ¿no? Casi como si fuera una improvisación o un rap, ¿viste? Como una base, ahí va y sube. Y que a veces una canción tiene 4 letras distintas porque no se las acuerda, claro, o porque va metiendo, va cambiando, ¿viste? Es una persona que se nota bastante meticulosa, ¿no? Con cada palabra que elige, ¿no? Tiene una búsqueda en cada concepto que busca. Y entonces, bueno, nos cuenta un poco cómo empezó ahí con el tema de la composición. En el próximo audio vamos, Lombriz. Arranqué a escribir
18, 19, arranqué con las primeras canciones que eran las escuché ahora eran muy soft, muy verano del 98, ¿entendés? Alguna cosita así. Después me fui abocando más al tema rhythm and blues y toda la cosa del neo, soul, todo, pero al comienzo la guitarra era más de fogonera, ¿viste? Bueno, también tuvo una etapa en la que vivía con sus tíos y ahí tuvo como una pequeña influencia medio asociada a la parte más de cantautor, ¿no? Ajá. Medio inesperada capaz para los sonidos que él escuchaba, pero que de alguna forma también lo recibió y lo tomó como un sonido nuevo, como un aprendizaje, como algo más de balada, ¿no? Algunos compositores más de balada, que yo creo que bueno, un poco todos los músicos los atraviesa lo que van escuchando y las influencias. Sí, Y nos seguro. cuenta esta experiencia en la casa de sus tíos, donde vivió un tiempo, la música que se escuchaba y cómo le llegó a él todo ese tipo de sonidos. Porque en una época de mi vida viví con mis primos y mi tía y mi tío, y eran mucho de mambo Serrat, Aute, Sabina. Jamás, o sea, adopté, pero Serrat me parece un músico extraordinario, un gran compositor. Sabina tiene sus cosas, Aute también otro músico extraordinario, pero no lo consumo habitualmente, ¿entendés? Pero sí lo escuché mucho, lo escuché y sé lo que es toda esa parte. Y después Jamiroquai, arranqué con mucho, me gustaba mucho el mambo del acid jazz. Mi viejo era muy bluesero, muy su ídolo era Johnny Winter, por ejemplo, que es un violero americano extraordinario. Pero sí siempre me gustó el palo del funk, del soul, de esa parte, rhythm and blues. Bueno, ahí él empieza como también a definirse él como artista y qué sonidos le... Tenía para agarrarse de todos lados Sí, todo lo sí, que fue sí, pasando sí. por la vida. Pasó por un montón de estilos diferentes, ¿no? Le faltaba un primo que escuche Pablito Lescano y, Sí, claro. y listo. Pensé que ibas a decir Pablito Ruiz. Mirá, no sé. Pero sí, claro, bueno, toda la música nos atraviesa de alguna Ajá. manera, ¿no? Si bien él se despegó un poquito, dijo, no, bueno, yo escuchaba, pero bueno, no tengo nada que ver Claro. con eso. Pero bueno, ahí también nos empieza a contar un poco cuáles fueron sus primeras formaciones para la banda y nos dice que conoció a Leandro, que es el bajista, con quien empezó como en formato dúo, lo conoce porque los dos eran fanáticos de Jamiroquai Independiente, Ujú. entonces ahí se vinculan. Y ahí forman como un primer dúo que es como empezaron a ensayar, ¿no? Esto nos cuenta Lombriz. Lo conozco Leandro ahí, pegamos onda y arrancamos como un dúo. LeBlanc empieza a ser un dúo se va. y estuvimos 4 años ensayando. Y yo tengo ese modismo de hacer como una percu con la guitarra, ¿viste? Como Vamos a saltear. medio rhythm and blues. Bueno, me sale naturalmente, ¿Sabes qué no lo audio puedo es? evitar, ¿Lo hay salteamos? veces que lo saco, trato de suplantarlo, pero me quedó. Y una vez una amiga de él nos dice, che, ¿por qué no sale a tocar? 2010, marzo del 2010 me acuerdo. Y ahí arrancamos. Bueno, ahí empezaron entonces a tocar y de a poco se van incorporando más miembros a la banda. Faltaba un batero y llega como el batero de la manera menos esperada, que es de dentro de la familia de él. Él tenía hermanos de parte del padre y la madre y ahí el hermano, uno de sus hermanos, dice, che, se presenta como para tocar, hace una prueba y funciona y les empieza a gustar y ahí arman una formación más completa y empiezan y graban el primer disco, ¿no? Vamos a escucharlo. Empezamos dúo, estuvimos un par de añitos, hasta que 2012, increíblemente nunca buscamos un batero, nunca pensamos en un batero, che, qué difícil va a ser, y mi hermano, el de parte por mi mamá, es batero, y nunca pensé en él porque él es un chafón, o sea, la némesis mía, nunca pensé en él. Pero bueno, una vez hicimos una pruebita, se adaptó, pero bueno, y ahí pegamos con mi hermano y estuvimos tocando bastante. Bueno, ahí empezaron a tocar con la banda, después se fue formando ese trío, grabaron un disco, que fue el disco del cual yo me hice fanático, y fue mutando mucho el sonido de la banda y todo, y después también entonces un poco nos empieza a contar un poco cuáles son sus inspiraciones al momento de hacer música, sus momentos, sus etapas de la cuarentena, la pandemia, cómo fue cambiando su vida.
Él nos decía que empezó trabajando con su padre como albañil y que admira mucho a las personas que tienen ese oficio, pero bueno, no era para él y hoy en día se dedica más a lo que es el diseño, gigantografía, exposiciones y todo eso. Y nos cuenta un poco una experiencia fuerte que atravesó él previo a la pandemia y en el momento de la pandemia. Esto nos cuenta en el recorte 14. Fue mutando mucho, sí, fue mutando. Desde un dúo donde sonaba diferente, donde capaz la voz era lo principal, y después cuando entra mi hermano, la forma particular también de mi hermano es que era con el set de él era un cajón peruano con un pie de bombo. Es un pie que es externo, vos pisás y te simula hacer el bombo y pega el bombo en el cajón, ¿viste? Él tocaba con escobillas, entonces le daba al set una cosa media mística, ¿entendés? Porque era el sonido medio de cajón con escobillas, los platos medios así. Y después de un tiempo de estar con eso, grabamos un disco así, en ese formato, y después él introduce el redo. Introduce un redo para que quede, y ahí sí el sonido muta un poquito más fuerte, digamos. Hace 2 años justamente se muere mi padre, y con el tema de la pandemia todo, medio no, me quedé sin laburo en ese momento, y bueno, entré en una depre media y sé que tengo que entrar en el análisis. Bueno, ahí nos contaba un poquito cómo fue mutando el sonido de la banda y además también cómo fue viviendo la experiencia esta o los cambios que fue teniendo en su vida, ¿no? Ya veíamos como también lo importante que era para él su papá, ¿no? Uh-huh. O sea, de una manera indirecta, a veces recomendándole canciones, música y toda esta situación que le fue pasando. Y bueno, hay lo vamos a poner un fragmento de una canción que él escribió al padre, que sería el próximo recorte del 15. El lobo soñado, su piel se ve entre su piel. Oh, él nunca subyugó el orden que no eligió. Solo renació aquí, la llama se inundió. Siempre decidió vivir sin rey. Bueno, es como, ¿no? Si nos ponemos a analizar un poco la letra, es como bastante emocionante, como habla del padre. También él decía que el padre era como un antisistema, ¿no? Por esto el tema de vivir sin red. Y bueno, un poco esto era para ilustrar lo que nos venía contando. Pero nos dice que bueno, la música fue una de las cosas que lo ayudó a ir superando todo este duelo y toda esta situación también pandémica, de alguna manera, de perder el laburo y todo eso, y nos cuenta el lugar que ocupó en ese momento la música en esos tiempos. Un poco me salvó, era creo que lo único que me quedaba para... A mí me pasa eso, yo soy también, no sé si es miedo escénico, pero me da mucha vergüenza subir y subir. Una vez que canto, una vez que empiezo a gozar la primera tono, ahí se libera todo. Dejo de cantar y de vuelta vuelve no sé si es timidez, no sé qué será, algo también que ahora que lo tengo que charlar con el terapeuta. No soy de expresar y de hablar, yo voy y canto. Capaz me lo tendría que armar. Una vez tuve una experiencia de armarme más o menos como un pequeño speech, y dentro de todo funcionó. Pero también son los estados. Esa era una fecha que hacía más de 2 años que no tocábamos, estaba muy nervioso, X motivos, pero sí me da esa vergüenza medio tímida. Bueno, por eso justo nos contaba que en uno de los últimos shows tocó todo el show con los ojos cerrados y nadie se dio cuenta por ahí la timidez que le daba, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, yo como fan, viste, como, qué sé yo, oyente de la banda y todo, digo, en ningún momento me di cuenta. Claro. Y además se genera toda una situación muy emotiva en el show, ¿no? Que evidentemente eso sucede, ¿no? Sucede de esa manera. Vos sabés que hablando un poquito de la semana pasada que trajimos a Gilda Sí, al programa, ¿verdad? en una de las notas ella dice que ella debajo del escenario es Gil, como le decían la familia,
y arriba del escenario es Gilda, o sea que si antes de salir al escenario ella pasó un mal momento, tiene una cara de orto terrible, la está pasando mal, que yo, una vez que sube al escenario, ya está, es lo que el público está buscando. Sí, claro. Y se transforma y se olvida de todo de lo que le pasaba abajo. Sí. Termina el show y vuelve a ser Jill. Bueno, sí, es cierto. Es un Eso, poco... vos sabés que me hizo acordar un poco a Nati, ahora que la chica que vamos a tener ahora, que algo parecido me contó en su momento. Como que estaba la Nati tímida, la Nati Claro. que estaba para la familia, y la Nati que subía al escenario, que era Se la artista, transformaba. ¿no? Claro. Me hizo acordar eso, a esa anécdota. Pero esto que decís un poco introduce lo próximo que tiene que ver con esto de que cuando él sube al escenario empieza a transformarse y a generar algo que sucede y que es digamos, muy mágico, ¿no? Ujú. Y esto vamos a escucharlo en el próximo. Eso me pasa mucho también en los escenarios, emocionarme, de llorar, porque una canción que yo compuse, que haya 4 o 5 chabones tocándola y que suene bien y que todo eso me emociona. No sé, me emociona. Es así. Tiene esa... che, pensamos ese arreglito y ese arreglito salió y esas cosas funcionan en mi emocionalidad. Me pasa muchísimo. Y dejo de cantar y se me cierra la garganta. Porque las canciones tienen para mí son motivadoras. Bueno, sí, yo en un momento hasta, viste, consultaba, le digo, pero ¿disfrutás? Porque todo lo que me decís es como medio que la sufrís, viste, porque es como que no le gusta tanto hablar, que va y como que por momentos se emociona, viste, pero no, sí, es un disfrute y se transmite en el show en vivo, sobre todo, sucede mucho eso, ¿no? Que hay algo muy especial, esto que hablamos también con Pastilla, ¿no? Que sucede que cuando uno va, como que hay toda una magia y toda una cuestión así de fraternidad. Bueno, acá siento que hay como una fraternidad con el artista y con lo que está sonando ahí, ¿no? Como una conexión. Y bueno, también él nos cuenta un poco de esto de cómo vive la música con la emoción y qué lugar ocupa la música en su vida, ¿no? No sé, que a veces pienso, ¿qué haría si no tocas la viola? No sé, capaz, ¿no? Hubiese hecho otra cosa, pero la música es un arte, una de las artes más... Capaz, ojo, hay gente que ve un cuadro y llora, a mí no me sale eso. Yo escucho una canción y lloro, capaz. O sea, desde mi punto de vista, la música me parece extraordinaria. Te vibra el cuerpo, digamos. Claro, ahí está, como un tema, ¿no? También muy físico, ¿no? Que ocurre. Y la música, bueno, a todos los que estamos acá, evidentemente Sí, nos pasa parecido. sí. Porque además es un arte que es bastante, de alguna manera, por decirlo, como bastante democrático, abierto y bastante como que llega a mucha gente, ¿no? No es tan elitista. Y completo, ¿no? O sea, Sí. te entra por un sentido, te permite hasta expresarte desde tu cuerpo también, al bailar, al sentir, Claro. o sea, es como muy, muy completo de todos Sí, lados. sí, sí, sí. Emocionarte, Es cierto. reírte, llorar. Sí, atraviesa todas las emociones, es verdad. Es increíble. Y bueno, él también yendo un poco cuál es su motor, ¿no? ¿Qué es lo que a él lo mueve a seguir con las canciones y a seguir tocando y a seguir con su música? En el próximo audio nos aclara un poco el panorama sobre este tema. Y creo que me mueven porque son mis canciones. Creo que hay parte de eso. Y tengo ganas de grabarlas y que suenen bien y que tengan un buen sonido. Y ver lo que pasa ahora, porque el primer disco fue grabado con escobillas y fue grabado totalmente en otro sentido, más cósmico, digamos, ponele, y ahora va por otro lado. Y capaz eso ese bichito me da cosa, que es lo que va a pasar. Bueno, él, viste, o sea, uno cuando a veces escucha a alguien de cual por ahí como medio fanático, es extraño escuchar, ¿no? Porque decís, es muy crítico sobre el disco que sacó y a mí me Y pareció a una vos te locura. encanta. Claro, a mí me encantaba el disco, entonces digo, qué raro, ¿no? O sea, No quiero escuchar lo que claro, dice. hay cosas que uno no quiere escuchar, ¿no? No. Por eso a veces mejor no llegar a tanto, ¿no? Pero bueno, ahí también empezamos a hablar un poquito de esto del tema de vivir de la música y él, así como su padre, también se considera un poco antisistema, si bien no es totalmente antisistema porque necesita el sistema para vivir y trabaja con la parte de diseño y todo eso, pero bueno, se considera un poco antisistema y siente que la música que él hace también, capaz es medio difícil como de llegar a los grandes medios o capaz de vivir de eso, ¿no? Pero que le encantaría poder vivir de eso.
Y bueno, esto nos cuenta un poquitito. No, nunca fue así. Nunca fue así. Ahora si llegara a pasar, sería un beneficio, un lindo beneficio, pero creo que no, en parte porque no es una música, no sé si ponerla en música popular, digamos, o una música para escuchar en la radio. Ponele. Nunca lo pensé en eso, pero sí, siempre que el sonido fuera bueno, pero si sale, sale. Si se podía pegar una canción, me encantaría vivir de la música, obviamente. Me encantaría tocar y no ser una hiperestrella, digamos, pero sí que tenés tu show y tenés tus cosas. O hacerle canciones a otro. Bueno, ahí corté un fragmento que decía hacerle canciones a otros como Luismi. Como, viste que, por ejemplo, no sé, Alejandro Lerner escribió canciones a Luis Miguel, ¿no? Sí. Y bueno, es una forma también de vivir de la música, Es escribirle verdad. a otros, ¿no? Sí, obvio, ser letrista solamente. Claro, sí, Compositor. sí, eso también pasa. Y bueno, para ir cerrando un poco, para que no nos maten acá, también cuento un poco la actualidad de él, que está hoy en día trabajando. Volvió a reactivarse un poquitito la cuestión del diseño y todo eso, porque él estaba trabajando en cuestiones de gigantografía, en exposiciones y todo eso, y con el tema de la pandemia cerró todo, se había quedado sin laburo, y ahora se reactivó un poco eso, volvió a trabajar de diseñador, digamos, y trabaja en un lugar que se llama el Club de la Música, haciendo flyers también, que es un lugar que queda por San Martín, capaz que alguno lo conozca, donde también a veces toca. Y con el tema, con la música están preparando nuevas canciones, va a salir algún single cerquita por acá próximamente, y nos cuenta un poquito esto, lo último, lo que se viene, digamos. Ahora que se empezó a abrir un poco la movida, preparar unas fechas y también sacar un cortecito también que teníamos pensado y hacer un disco de 5 o 6 canciones, no más. Pero bueno, las canciones están, lo que hay que hacer es bueno, este muchacho, este productor también, Nacho Maqueira, que nos está ayudando con las canciones, las tenemos que juntar. Está en proceso, pero está para sacar una canción antes de fin de año, lo más probable. Y para el año que viene sí sacar un nuevo disco. Bueno, eso es un poco la columna y cerramos con eso, ¿no? Y cerramos con eso. Sí. Bueno, y ahora me voy a quedar con esto que dijo que le encantaría escuchar un tema suyo en una radio, no sabe si se va a escuchar o no se va a escuchar, Sí, y le vamos a dar, ¿no? dar el gusto, ¿por Sí, qué sí, no? sí. Yo pensé que ya por cuestiones de tiempo le iban a cortar, pero bueno. No, Le vamos a dar un lugar. escuchamos un pedacito de la canción Lombriz y nos vamos a la tanda, así pasamos a nuestro segundo bloque. ¿Está la canción por ahí? ¿Cómo se llama el tema? Se llama Lobo Soñador. Lobo Soñador. Sí. Ahí está. Escuchamos un poquito y nos vamos a la tanda. Gracias, Javi. No, de nada, un placer.